Somos uno con Él, somos uno con Cristo. Dichosos somos por tu bendición y nuestros hijos también. Dichosos somos por su bendición y nuestros hijos también. El tema del día de hoy es sobre el primado de Pedro. ¿Es realmente Pedro el primer papa de la iglesia? ¿Es realmente Pedro el vicario de Cristo? Y otra pregunta más importante todavía, ¿son los papas sucesores del apóstol Pedro? ¿Dónde dice en la Biblia que los apóstoles necesitaban tener sucesión apostólica? Hay algunos que llegan y le dicen a usted, pero es que Jesús es el que tiene la llave, porque después de que Cristo resucitó y se fue a los cielos, Él se dejó las llaves. Porque Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente: al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Palabra de Dios. Ve, Jesús, que es el santo, el veraz, el verdadero, es el que tiene la llave de la casa de David. Seguramente cuando Pedro lo negó, le quitó las llaves. Por haberme negado, te quito las llaves del reino. Ven, hermanos, cuando usted le diga que es que Jesús es el que tiene ahorita la llave porque está en el cielo, dígale, hermano, muy sencillito, Jesús le sacó copia a la llave y se la dio a Pedro. Es que se les olvidó que se puede sacar copia a la llave. Es más, este texto lo que nos ayuda es a reafirmar lo que Cristo le está diciendo a Pedro. Jesús está en el cielo y le está diciendo, todo lo que tú ates en la tierra, yo en el cielo con las llaves lo ataré en el cielo. Más bien este texto nos ayuda a reafirmar la fe de la iglesia. Resulta que nosotros decimos que el Papa es el pastor universal de la iglesia. Oiga, qué atrevimiento el de nosotros los católicos. Es más, para un evangélico, esto que yo estoy diciendo ahorita, normalmente le va a sonar como una herejía. ¿Por qué? No, es que Cristo es el único pastor universal de la iglesia. Sí, ciertamente, Cristo es el buen pastor. Cristo es más que un pastor. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero sí es cierto, Cristo es el buen pastor. Ahora bien, veamos cómo lo dice la Escritura. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Este texto, si se saca de contexto, no se entiende completamente. Pero cuando usted se va al contexto, desde el versículo 1 al 3, leemos lo siguiente. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que cuida la puerta le abre y las ovejas escuchan su voz. El texto tiene dos personajes: el buen pastor, el que entra por la puerta, y el que cuida la puerta, el que le abre al buen pastor, y además de eso tiene que tener llaves para poder abrirle. Amén. Ya desde el contexto estamos viendo cómo Cristo anuncia
que va a haber un portero, alguien que tiene las llaves del reino de los cielos y es el que deja entrar a Cristo a esta iglesia. Pedro, el primer papa. Amén. Pero para que no quede duda, vamos a ir a otro texto. Acabamos de leer Juan capítulo 10. Ahora vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: pastorea mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: pastorea mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: pastorea mi rebaño. Palabra de Dios. ¿Quieren que se los explique? ¿O está más que claro? Jesús le pide a Pedro 3 veces: pastorea mis ovejas. Las mismas 3 que lo negó. Porque esto que estamos leyendo es después de la resurrección. Si Cristo quería quitarle la autoridad a Pedro, este era el mejor momento. Porque Pedro lo había negado 3 veces. Cristo pudo haberle dicho a Pedro: devuélveme las llaves, el llavero. Venga, usted me negó. Pero no. Cristo sabía que nosotros podíamos fallar como seres humanos, pero sabía que esa autoridad que le había dado a Pedro, cuando se tratara de dar revelaciones de Dios, iba a ser infalible, porque esto no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo le dice: pastorea mis corderos y pastorea mis ovejas. Noten lo siguiente: hay una diferencia entre corderos y ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros, claro. Pero ¿y quiénes son los corderos? Los corderos eran los machos jóvenes de la manada, aún vírgenes. Ya les empieza a sonar más o menos por dónde. Los apóstoles, los machos de la manada, que eran los que iban a servir para reproducir el rebaño. Cristo le está diciendo a Pedro: pastorea a mis apóstoles, pastorea a todos mis discípulos, a toda la iglesia universal. Pedro, el primer papa, es el pastor universal de la iglesia. Amén. Además, hay otros textos de la Biblia en donde Jesús se dirige a Pedro y solo a Pedro. Es curioso, ¿por qué Jesús no se refirió a otros? ¿Por qué siempre busca a Pedro? Vean lo que sucede en Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 32. Dice lo siguiente: Simón, Simón, Jesús le está hablando a Pedro. Oiga lo que le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado poder para probarlos, en plural, para probarlos como al trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. Vean qué curioso. Jesús dice que Satanás ha pedido permiso, ha pedido autoridad, poder, para probarlos, es decir, a todos los apóstoles, a sus discípulos, como lo hizo en el Antiguo Testamento con Job, como lo hizo con Job. Pero vean lo que dice Jesús: yo he rogado por ti.
singular. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. La labor de confirmar la fe de la iglesia le pertenece a Pedro, el primer papa. Amén. Otro texto que me gusta mucho. Vean lo que sucede en Mateo 26:40. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Palabra de Dios. Vean qué curioso, encuentra a los apóstoles dormidos, pero le dice a Pedro: si usted tuviera una empresa y contrata un gerente, y además de eso tiene otros administradores que están a cargo del gerente, y resulta que los negocios empiezan a andar mal, ¿a quién le pide usted cuentas como dueño de la empresa? ¿A los administradores o al gerente? Eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Se dirige a Pedro pidiéndole cuentas. Usted es responsable por sus hermanos. Vean la responsabilidad que Jesús le ha encargado a Pedro. Le ha dado una autoridad, un poder para que gobierne a su iglesia. Claro, Pedro en este momento todavía está aprendiendo, pero una vez que Pedro ha sido probado en la fe y luego llega a confirmar a sus hermanos diciéndoles: Cristo ha resucitado, los apóstoles empiezan a reconocer en Pedro la autoridad. Ya desde el Nuevo Testamento podemos ver cómo los apóstoles, cada vez que mencionan a Pedro, lo ponen en sus listas en primer lugar. Noten todas las listas: Marcos 3:16, Mateo 10:2, Lucas 6:14. Oiga lo que dice Marcos 3:16. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro. Vean cómo los apóstoles, en este caso Marcos reconoce que Pedro es el primero, que Pedro fue al que Cristo le cambió el nombre, y luego continúa con la lista de los apóstoles. Luego está Mateo capítulo 10 versículo 2, dice lo siguiente: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Vea cómo Mateo también reconoce que el primero de los apóstoles es Pedro. Lo mismo hace Lucas capítulo 6 versículo 14. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. Vean qué curioso, porque si Cristo lo que quería era poner en orden según había conocido a los apóstoles, Jesús conoció primero al hermano de Pedro, a Andrés. Si se tratara de un orden según el encuentro con Cristo, el primero que debería estar en la lista debería ser Andrés. ¿Por qué los apóstoles siempre que mencionan a Pedro lo ponen de primero? Lo mismo está en Lucas capítulo 1 versículo 15. Hay otra lista de los apóstoles en donde el primero mencionado siempre es Pedro. Es más, se lo voy a poner así: después del nombre de Jesús, que es mencionado un montón de veces en el Nuevo Testamento, el segundo nombre más mencionado en la Sagrada Escritura es el nombre de Pedro, 265 veces en total. Los únicos que le siguen son Juan y Santiago, que son mencionados entre los dos 163 veces. Y luego sigue Pablo. Vean cómo la misma Sagrada Escritura hace mención de Pedro una y otra vez, porque los apóstoles reconocían la autoridad que tenía Pedro en medio de ellos. Ya en el Antiguo Testamento se profetizaba la venida de un sacerdote que estaría en sintonía con Cristo, con el Mesías. Eso lo podemos leer en Zacarías, capítulo 6, versículos 12 y 13. Zacarías 6, 12, 13. Oiga lo que dice: le hablarás así de parte de Yahvé de los ejércitos: viene un hombre
cuyo nombre es brote, y sepan que algo brotará de él. Mucha atención. Viene un hombre cuyo nombre es brote, y sepan que algo brotará de él. ¿Quién es el brote de Jesé? Cristo Jesús. Es el brote de Jesé según el Antiguo Testamento, pero sigamos leyendo para que vean lo que dice. Él edificará el templo de Yahvé, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oigan la palabra, edificaré. Y recibirá el poder. Mateo 28:19. Se me ha dado todo poder. Y oiga lo que dice. Se sentará en un trono para gobernar. Apocalipsis capítulo 1. Y se sentó en un trono para gobernar. Y continúa diciendo. Y también un sacerdote se sentará en un trono, con armonía perfecta entre ambos. Palabra de Dios. Oiga, el brote de Jesé, que es Cristo Jesús, aquel que edificará la casa de Yahvé, el templo santo del Espíritu Santo, está sentado en el trono de los cielos, gobernando como Rey de reyes y Señor de señores. Pero hay un sacerdote que está sentado también en esta tierra, en un trono, que está en total sintonía con aquel Mesías que está en el cielo. A eso la iglesia le ha llamado la infalibilidad papal. Mucha atención, ¿qué es la infalibilidad papal? El Papa es infalible en asuntos de fe, doctrina y moral. Mucha atención. Significa la infalibilidad papal que entonces el Papa no peca. No, porque no dice la impecabilidad papal, dice infalibilidad papal. El Papa puede pecar, el Papa se puede equivocar en asuntos de historia, en asuntos de ciencia, en cualquier otro asunto. La Iglesia cree que el Papa no se puede equivocar en asuntos de fe, moral y doctrina. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando el Papa declara ex cátedra. ¿Qué es ex cátedra? Ex cátedra significa en la cátedra, es decir, en la silla, en el trono. Mucha atención. Cuando el Papa declara en el trono una revelación de fe, eso significa que Cristo y el Papa están en sintonía para dar una revelación. Ahora, ¿significa esto que es que el Papa llega y saca un papelito de la manga y dice, se me ocurrió esto para enseñarlo? No, generalmente los papas cuando declaran una revelación de fe ha sido algo que todos los cristianos han creído a través de los siglos. No es algo que se le ocurrió de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando Pedro declara una revelación de fe como tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, se está basando en todo lo que profetizaron en el Antiguo Testamento, en todo lo que se anunció del Mesías. Y por eso, a través de toda esa revelación que se le había dado en aquel momento al pueblo antiguo de Dios, Pedro revela y declara, no por carne ni sangre, sino por el Padre que le ha iluminado, digámoslo así, para entender que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Cuando la iglesia declara algo así, eso es lo que está representando. Está uniéndose a toda la iglesia con Cristo que ilumina al Papa para una revelación. Ahora bien, eso no está solamente basado en lo que cree la iglesia. También en el Antiguo Testamento, Mateo capítulo 23, versículo 2, hace mención de los fariseos. Cuando los fariseos enseñaban, se dice que ellos enseñaban porque estaban en la cátedra de Moisés. Es decir, se sentaban en la silla de autoridad de Moisés. Y hoy en día hay más de uno que sale criticando al Papa porque está sentado en una silla de oro. De hecho, cuando el Papa
Francisco cambió la silla por una silla blanca, salieron muchos reportajes diciendo de qué se componía la silla anterior, y no era oro, para que sepan. No es que pesa 60 kilos en oro, es hierro primero que nada, y luego está forrado en bronce pulido y se ve como oro, ¿verdad? Y lo que tiene es una laminita muy delgada por encima de bronce y tiene mucha pintura de color dorado, ¿verdad? Como decir que todo esto está pintado de oro. No es oro, es pintura dorada. Y hay gente que cree que es que el Papa, bueno, está sentado en un trono de oro. No, es un trono en cuanto es la silla de autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia, que Cristo le ha dado a Pedro. Y por eso la iglesia todo esto lo toma y lo representa de una forma física. ¿Puede vivir el Papa sin una silla como esa? Sí, claro. ¿Cuántos papas han sido encarcelados? ¿Cuántos papas han sido exiliados? Montones. ¿Cuántas veces la iglesia ha sido desterrada de sus propiedades? Montones de veces. ¿Y ha dejado de ser iglesia? No, porque la verdadera autoridad no es una cuestión física. Las llaves no es una cuestión física, es una autoridad espiritual que Cristo le ha dado a la iglesia. Amén. Bueno, el dogma de la infalibilidad papal es proclamado en 1870. Y eso es lo que significa: el Papa no se equivoca en asuntos de enseñanza, dogmas o moral, doctrina o moral. Un dogma es un decreto, una verdad de fe invariable, es decir, una vez que ha sido declarada, nadie la puede cambiar. A tal punto que un Papa, si llega a negar un dogma de fe, puede quedar destituido de su puesto. ¿Lo oyó? Según el Código de Derecho Canónico, ese Papa se convierte automáticamente en un antipapa, es decir, en un Papa falso. ¿Por qué? Porque para que sea verdadero, esto no te lo puede revelar carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Nosotros creemos que el Papa no se puede equivocar en su enseñanza. El Papa podría estar contando una historia y resulta que se equivoca en la fecha. En eso se puede equivocar. Pero cuando el Papa dice, he declarado ex cátedra, por ejemplo, Cristo es hombre y Dios verdadero, esa verdad de fe es innegable. La Virgen María ha sido siempre virgen, esa verdad es innegable. No puede llegar otro y decir, no, eso ya no lo creemos. Hay otras enseñanzas que son más disciplinares, es diferente. Las disciplinas sí pueden ser modificadas. Ahora bien, vamos a ver rápidamente, para ir terminando, rápidamente, cómo Pedro está presente con autoridad en toda la Sagrada Escritura. Iniciando por el mismo libro de los Hechos, que habla muy bien del apóstol Pedro. Pero desde el 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, dice que Jesús se apareció primero a Pedro y luego a los 12. ¿A quién se le aparece primero? A Pedro, así lo dice Pablo. La primera sucesión de un apóstol la hace Pedro. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 15. La primera sucesión de un apóstol la hace Pedro. Dice Hechos capítulo 1, versículo 15, que aquel día Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y les dijo, es necesario buscar a un sucesor para Judas, porque ya había sido profetizado que Judas iba a ser el traidor e iba a abandonar el ministerio al que había sido llamado. Mucha atención. Y dice la Sagrada Escritura que Matías es electo. Dice que tiraron a suerte. Hay gente que cree que sacaron una chapa, una moneda, la tiraron para arriba y ¡pum! Cayó Matías. No. Para los judíos, tirar a suerte era lo siguiente. ¿Quiénes votan por Matías? Y levantaban la mano. ¿Quiénes votan por el otro? Y levantaban la mano.
Si eso le suena parecido a un cónclave, es mera coincidencia, ¿verdad? Han habido varias maneras de elección de un papa, pero ahí vemos cómo se elige a un sucesor. En ese caso, Pedro es el que lidera, tomando la palabra y dirigiéndolo. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que dice que Matías le sucedió en su episcopado, en su obispado. Es decir, que los sucesores de los apóstoles son los obispos. Por eso decimos que el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, es el Papa. Hoy día, el Papa Francisco es el número 266. Pero resulta que si usted se va a la antigüedad, usted puede ver cómo la misma historia, la arqueología ha ido descubriendo cómo la única iglesia que ha tenido sucesión apostólica desde Pedro hasta la actualidad, solo la iglesia católica. Primero Lino, que sucede a Pedro, luego Anacleto, luego Clemente, Evaristo, y ahí usted sigue con la lista. En el siglo primero o en el segundo, no recuerdo bien, hay un santo que escribe una lista de 17 papas. Y es un documento arqueológico que todavía hoy día podemos constatar que ya habían listas de papas, 17 papas enumerados. O por ejemplo, hay otros santos padres que llegan y explican por qué fulano es nombrado papa. Es decir, es nombrado porque en ese momento todavía no se les llama papa, se le llama sucesor del obispo de Roma o sucesor de Pedro. Y ahí podemos ver, bueno, hay evidencia histórica y arqueológica hasta para tirar para arriba. El que niegue que el Papa hoy día es el sucesor del apóstol Pedro está behind the tree. Para los que no hablan inglés, detrás del palo. Claro, algunos dirán que es que luego se corrompieron y bla, 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 pero lo veíamos la semana pasada. La iglesia de Cristo no se puede corromper porque Cristo le ha prometido a su iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Amén. Seguimos viendo. Pedro con autoridad presente en las Sagradas Escrituras. El primero en predicar en Pentecostés, el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 14. El primero en sanar a un paralítico, también lo hace Pedro, Hechos capítulo 3, versículo 6. La primera predicación a los jefes de Israel, nuevamente Pedro en Hechos 4, 8. La primera revelación y la primera excomunión que se le hace a Ananías y a Zafira, Hechos capítulo 5, versículo 3. La primera sanación se da con la sombra de Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 15. El primer resucitado de mano de Pedro en Hechos capítulo 9, versículo 40. La primera evangelización a los gentiles la hace Pedro en Hechos capítulo 11, versículo 4. Pablo llega a declarar a Pedro columna de la iglesia junto con el apóstol Juan y Santiago. Recuerde que también Santiago tuvo un papel muy importante en la iglesia primitiva. De igual forma, el apóstol Juan, por haber sido el que murió más viejo, es decir, aquel que murió de muerte natural. Eso está en Gálatas capítulo 2, versículo 9. El primer concilio de la iglesia es presidido por Pedro en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 28. Voy a irles contando qué pasó en ese primer concilio. Aunque usted no lo crea, en la Biblia aparece el primer concilio de la iglesia católica. Resulta que Pablo y Bernabé empiezan a tener unas discusiones con varios fariseos que se habían convertido al cristianismo. Óiganlo bien, eran fariseos, pero habían empezado a creer en Jesús.
Resulta que discutían con Pablo y Bernabé porque ellos decían que para que los cristianos se salvaran tenían que circuncidarse. ¿Lo oyó bien? Los judíos querían judaizar a los cristianos. A eso se le llama judaizantes. Es decir, que los cristianos estamos obligados a cumplir con normas del Antiguo Testamento. Pablo y Bernabé le decían, no, nosotros no tenemos por qué circuncidarlos. Y se arma un problema. Resulta que al ver ese problema, Pablo, como autoridad de la iglesia, declara en ese momento, vamos a ir a la iglesia para que nos diga qué hacer. Si eso fuera uno de estos apóstoles modernos, le hubieran dicho a esos judaizantes, yo declaro en nombre de Cristo Jesús. Oye, y esa declaración es respetada por todos. Pero Pablo, que es apóstol y tiene autoridad, se remite a la iglesia. ¿Cómo es eso? No es que la iglesia somos todos. No es que yo soy iglesia y entonces yo puedo decidir qué creo. Error. Dice la Escritura en Hechos, capítulo 15, versículo 1 al 28, que se fueron a la iglesia de los apóstoles y los presbíteros, es decir, a la iglesia que tiene la autoridad. Y una vez están en esa iglesia, empiezan a contar cómo los gentiles se han convertido. Pero resulta que se arma una discusión. Y en medio de esa discusión, en el capítulo 15, versículo 7 del libro de los Hechos, dice lo siguiente. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Palabra de Dios. Pedro declara en ese momento que los gentiles, es decir, nosotros, somos salvos por la gracia de Cristo Jesús y no por la ley. Pedro declara. En ese momento, ¿sabe qué es lo que sucede? Dice el versículo 12, toda la asamblea guardó silencio. Inmediatamente Pablo y Bernabé se ponen a contar las conversiones que han sucedido y los milagros que han sucedido en medio del pueblo. Pero una vez que Pablo y Bernabé terminan de contar esto, oiga lo que hace Santiago en el versículo 13. Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simeón ha declarado. Y empieza a contar lo que Pedro acaba de decir. Inmediatamente cita 2 versos del Antiguo Testamento. Oiga lo que sucedió. Pedro declara primero y luego buscan la Biblia. Si fueran protestantes, hubieran dicho, ¿cómo solucionamos este problema? Vamos a la Biblia primero. En la iglesia de Cristo no es así. Primero el Papa declara y luego la Escritura lo confirma. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso, porque estamos en una iglesia con autoridad. Tenemos a un Papa sucesor del apóstol Pedro, que viene a pastorear a su rebaño, al rebaño de Cristo, con amor, con gracia y con paz. Qué dichosos somos al tener tantos papas santos, porque, como les decía, los papas no son impecables,
son infalibles. Búsqueme a cualquiera de esos papas que le han sacado chuicas viejos en el pasado y enséñeme cuándo cambió la doctrina de la Iglesia Católica. Puede ser el papa más corrupto de este mundo, que ninguno se ha atrevido a cambiar la enseñanza de la Iglesia Católica. Ninguno. Uno de los más famosos que se han mencionado es el famoso Papa Borgia, Alejandro VI. La dinastía Borgia y ¡mua! Todo el mundo, y hasta han sacado una serie ahí sobre los Borgia. ¿Me llama la atención esa serie? Búsqueme en esa serie cuando Alejandro VI cambió la doctrina de la iglesia. Búsqueme. Es más, yo podría decir que Alejandro VI hasta tuvo un proceso de conversión a pesar de sus errores. Cuando usted ve la serie que sacó History Channel y no sé cuál era el otro, ¿verdad? Usted ve cómo ese papa empieza a darse cuenta de sus errores. Y le han sacado mitos y leyendas que al final ese mismo reportaje desmiente. Que es que el papa utilizaba a su hija como una prostituta, vendiéndosela a los reyes y los emperadores. Y justamente en esa serie se demuestra que no es así, ¿no? La hija que tuviera malas costumbres, punto y aparte, ¿verdad? Y hiciera cosas que no precisamente las haya aprobado el papá, es otra cosa. Ahí es donde vemos que sabia la iglesia cuando ha pedido el celibato a los sacerdotes. Porque se imagina, cada escándalo de un hijo de un sacerdote sería un escándalo para la iglesia. Que sabia la iglesia, además de que hay otros motivos, pero eso lo vamos a ver más adelante, en otros temas. Esto está buenísimo. El primado en las fuentes patrísticas, los sucesores de los apóstoles del siglo I, siglo II y siglo III atestiguan la autoridad de Pedro en la iglesia. Tertuliano, en el año 180 más o menos, a finales del siglo II, comentando Mateo capítulo 16, versículo 18, dice lo siguiente: tú por tanto, supones que el poder de atar y desatar se ha derivado hacia ti, es decir, a toda la iglesia, igual que a Pedro. ¿Qué clase de hombre eres? Vertiendo y cambiando totalmente la intención manifiesta del Señor, confiriendo esto personalmente a Pedro. Sobre ti, dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves a ti, no a la iglesia. Resulta que de los apóstoles, solo a Pedro se le dan las llaves. A los demás se les da la autoridad de atar y desatar, en Mateo 18, 18. Pero solo a Pedro se le da la autoridad de las llaves. Esto lo sabía Tertuliano, uno de los primeros cristianos del siglo II. Orígenes, en el siglo III, oiga lo que escribe Orígenes. Pedro, sobre quien se edifica la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Orígenes. San Cipriano, siglo III, igual, dice lo siguiente de la unidad de la iglesia, sobre la unidad de la iglesia. Cierto que los demás apóstoles eran lo que era Pedro. Estaban dotados, como Pedro, de la misma dignidad y poder, pero en principio nace la unidad. Se otorga el primado a Pedro para manifestar que es una la iglesia y una la cátedra de Jesucristo. Oye, es que esto casi que yo por poquito le pongo ahí el final. Los primeros cristianos. De hecho, podemos leer, por ejemplo,
la carta de Clemente a los Corintios. Clemente es el sucesor número 3 de Pedro. Corintio se estaba portando mal, de por sí que ya Pablo hablaba mal de los corintios porque eran bastante rebeldes. Ellos empiezan a expulsar a los presbíteros de Corintio. Los sacan de la iglesia, a los presbíteros. Y Clemente, que es el obispo de Roma, les envió una carta. En el año 80, todavía está vivo el apóstol San Juan, y San Juan está en Éfeso, es decir, a unos pocos kilómetros de Corinto. Y resulta que Clemente, que es el obispo de Roma, tiene que enviar una carta desde allá, que está en otro lugar totalmente, a kilómetros. Envía una carta reprendiendo a la comunidad de Corintios. Maravilloso. Usted lee esa carta y se nota la autoridad con la que está hablando el obispo de Roma. Lo mismo sucede con otros papas en la historia de la iglesia. Claro, aquí no nos podemos sentar a ver toda la historia. Es increíble, es que es maravilloso cuando usted ya profundiza. Hay un libro que se los voy a recomendar, es de San Francisco de Sales y se llama Meditaciones sobre la Iglesia. Es una apología sobre todas las enseñanzas de la iglesia, pero en especial sobre el primado de Pedro. Una confrontación total con los padres de la iglesia. Todo lo que enseñaron los padres de la iglesia sobre la autoridad del obispo de Roma. Si Judas necesitó un sucesor, siendo él el traidor, ¿cómo no iba a necesitar un sucesor aquel a quien Cristo había escogido para darle la autoridad de las llaves del reino de los cielos? Claro, si en la época de Cristo no era tan necesario, porque estaba Cristo y los apóstoles que lo conocieron, hoy día es cuando más necesario se necesita esa misma autoridad aquí en la tierra. Amén. Concluyo con esto. Cuando algún hermano le diga a usted: yo no creo en el Papa, yo creo solo en Jesucristo, yo no creo en la iglesia, yo creo solo en Jesucristo, usted respóndale: yo también, yo solo creo en Jesucristo, que fundó la iglesia una, santa, católica y apostólica, y que puso a Pedro como el primer ministro de la Iglesia Universal. Amén. Bueno, démosle un aplauso al Señor, porque para Él es la gloria, para Él el poder, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos.